Bienvenidos muchachos a este nuevo video. Esta vez vamos a hablar de un tema súper importante. Es el tema de los decks o el tier list, el meta que va a ser a partir de la rotación. En este momento sabemos que estamos en un formato en el que Voodoo está dominando y que actualmente Dragapult y Gardevoir están cogiendo bastante relevancia, o por lo menos en lo que es Japón. Pero pues digamos que para efectos prácticos vamos a hablar es de un formato que se avecina. Y es un formato, digamos, bastante importante. Esto debido a que, pues, básicamente es lo que determinará los torneos y los eventos a partir del mes de abril, por así decirlo. Sí, podríamos decir desde el mes de abril, porque, pues, la rotación es válida desde el 27 de marzo, si no estoy mal. Y digamos que no hay eventos así importantes en esa fecha, así que vamos a contarlo como desde el mes de abril. Yo sé que todavía queda un tiempito, pero esta vez el video es precisamente para que la gente se vaya preparando, porque en este momento la gente querrá saber qué comprar, qué sería bueno, si sale la expansión y a la expansión debería buscar cosas, no debería buscar cosas. Digamos que en ese sentido vamos a hablar en esta ocasión, hablando del tier list según las cartas que han salido hasta el día de hoy, que técnicamente o en teoría ya son todas las que van a salir en Journey Together. Así que tenemos claro lo que se va a jugar y cómo se va a jugar cada uno de estos decks. Listo muchachos, entonces sin nada más, esta es la decklist, la tier list. Tenemos un total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 decks diferentes que son totalmente de rotación. Y pues obviamente de pronto se me queda alguno, pero digamos que aquí trato de poner los decks más relevantes, o entre comillas más relevantes, y un par de decksitos ahí como Rogue, más bien tranquilitos, más bien chistosos, como para reforzar un poco el hecho, digamos, del tier list que tenemos en este momento. Entonces, sin nada más que decir muchachos, vamos a lo que nos corresponde, y es el tier list. Esta vez, tenemos aquí una cosa bien interesante, y es que de estos 20 decks hay unos que, pues bien o mal, han sido decks dominantes desde hace mucho tiempo, y digamos que para efectos prácticos ustedes saben que yo no suelo poner decks tier S. Entonces vamos a poner esto como tier 1, tier 2, tier 3 y acá como basura. Este lo vamos a eliminar. Deletear. Listo. Vamos a manejar solamente estos 3 tiers y una opción de basura, porque pues tal vez sí caiga en eso en este momento. Pero vamos a ver, digamos, solamente el tier 1 y el tier 2, que es lo más importante competitivamente hablando, ¿no? Entonces, vamos a iniciar por el ya conocido y bueno, digamos el que ha sonado más, que es Zacian. Zacian, el deck de Hop. Entonces, recordemos que Journey Together va a traer los decks de los entrenadores. Y entre los decks que nos han revelado, pues está Hop, que es el deck, digamos, más completo, el que tiene mayor soporte, el que tiene mayor cantidad de cartas. Y el que básicamente es un Buzzwole Lycanroc, un deck meta que dominó por completo un formato hace unos cuantos años, y que se jugó bastante junto a Zoroark GX, y entre ellos dos eran prácticamente los dueños del formato. En este momento Pokémon quiso hacer una, diría yo, o quiero pensar que una alegoría de estos dos decks, porque básicamente sacó un Zoroark que tiene la misma habilidad, solamente que con un ataque distinto, y un Zacian que tiene básicamente la misma estructura de un Buzzwole Lycanroc de la época. Pero pues recordemos que estamos en formatos distintos. Si bien Buzzwole Lycanroc era un deck absolutamente dominante, pues estábamos en épocas diferentes, ¿no?
Entonces, en este momento vamos a ir poniendo las cosas entre comillas en ciertos tiers, pero van a poderse modificar según avancemos, porque pues tengo que ir explicándoles deck por deck y las razones por las que las pongo ahí. Entonces por ahora vamos a dejar a Zacian como tier 2. Y muchos se preguntarán el por qué, o sea, si el deck es tan opresivo, tan fuerte, tan potente, ¿por qué dejarlo como un deck tier 2? Y bueno, eso ya lo vamos a analizar precisamente por el deck que sigue. Entonces tenemos a Raging Bolt, un deck que pues cuando salió, un Pokémon que cuando salió no tuvo mucha fe, o sea, no se le tuvo mucha fe porque aunque sí era bastante interesante el ataque, el daño es infinito, no tenía digamos un compañero que realmente apoyara la idea de jugar Raging Bolt, ¿no? Sin embargo, a partir de la salida de Ogerpon, el deck se aceleró de una manera absurda. Entonces se volvió un deck extremadamente rápido y muy bueno. Y pues bajo los términos de la rotación el deck no perdió absolutamente nada. De hecho ganó ventajas por esa misma razón. Porque muchos decks perdieron tanto soporte y tantas cosas que de ser uno de los buenos decks de hace un par de meses, pasó a un completo olvido. Y eso que pues es un deck o sea, exageradamente opresivo y muy rápido, muy violento, con un daño, como les digo, es un daño por así decirlo infinito. Pero la rotación lo único que ha hecho es básicamente beneficiarlo. Entonces para mí, en lo que respecta a este tier list y en cuanto a lo que estoy pensando, analizando, esto es digamos lo que considero para la información que tenemos actualmente y para lo que he analizado en el competitivo en este momento. Para mí Raging Bolt es el absoluto amo y señor del próximo formato. No significa que sea el deck invencible, no significa que sea pues digamos el deck que se va a ganar absolutamente todo. Sin embargo, sí creo que es uno de los decks que más dominancia podría tener en este formato. Y pues es algo que bien o mal la gente pues no lo está tomando a consideración, o tal vez no veo que le den la importancia que debe tener este deck post rotación. Así que pues muchachos, si tienen el deck, si creen que deberían venderlo, opino yo, en mi humilde opinión, en mi poca sabiduría del juego, por así decirlo, considero que no deberían vender este deck. Es un deck excelente, no pierde nada. De hecho, en este momento debería ganar bastante relevancia en la rotación. Estoy hablando porque ahora podemos hacer uso de Hoot, Noctowls, el área cero con los Ogerpon, con todo ese tema. Podemos usar Latias para que no tengan ningún tipo de coste de retiro. Tenemos atacantes de un premio, tenemos al atacante mayor que es Raging Bolt. Entonces es un Pokémon bastante molesto, muy grande, por así decirlo, es muy grande. Y pocos decks llegan al daño que tiene Raging Bolt de una manera óptima, por así decirlo, o fácil. Entonces considero que es uno de los decks a vencer, o considero que es el mejor deck del formato post rotación. En este vistazo vacío de lo que va a ser el meta, o de lo que creo que va a ser el meta a partir de esta fecha. ¿Listo? Entonces muchachos, no lo vendan. Para mí es un deck muy bueno. Considero que deberían guardarlo y tenerlo presente. Pasamos a Gardevoir X. Gardevoir X, lastimosamente por la rotación, va a perder muchas cosas. Va a perder Greninja, va a perder a las Kirlias, que eran el motor de robo y de consistencia del deck. Si bien en rotación ganaría ayudantes como lo es Clefairy, de Lily, y pues digamos que puede seguir haciendo uso de cartas como Budew, siento que la potencia y la velocidad que tenía el deck la pierde bastante. Es un deck que sí igual va a tener atacantes muy fuertes como lo es Hunting Tail y... ¿cómo se llama el Air Balloon?
globo el Drifloon o Driflim, no sé cuál es la diferencia, creo que es Driflin, no, Drifloon, bueno, el caso es que todavía tiene a Driflin, tiene a Hunting Tail, que son atacantes bastante fuertes, no se le va la Bravery Charm, todavía tenemos cartas como... ¿cómo se llama? El Monkidori. Monkidori es una carta excelente para Gardevoir. Puede tal vez verse uso porque le va muy bien contra decks como Raging Bolt. Sin embargo, creo que perder la consistencia de las Kirlias sí lo va a afectar bastante. Y me da miedo ponerlo en un tier 3 porque considero que la habilidad, la vida y los atacantes, digamos que las posibilidades que tiene las opciones, las herramientas que tiene en el formato, pues son suficientes como para hacer una amenaza considerable. Entonces me da miedo ponerlo en el tier 3, sin embargo, por ahora dejémoslo en el tier 3 debido a las cartas que se pierden. Gana cosas, pierde otras muy importantes, pero considero que ahí, por la capacidad de cargar energías y todo este tema, pues es un deck bastante útil. Y pues es una carta excelente. Hemos visto que se ha adaptado al formato de 3 maneras distintas, casi 4 maneras distintas. Entonces, ¿por qué no sería una quinta vez? Aquí vamos por Charizard X. Charizard X es de esos decks que es un parteaguas, por así decirlo. Hay gente que lo ama, hay gente que lo detesta. En mi caso, para mí es un deck aburrido. Es un deck que no da muchas opciones. Si bien en este momento el deck de Charizard es bastante entretenido porque ha incluido muchas tech, se ha jugado de muchas maneras, ahora tiene muchas otras salidas y todo eso. Aunque tiene todo eso, la base sigue siendo la misma y es bajar a Charizard, que es una muralla que se carga solo y que pega muy duro. Básicamente ese es el deck y por más vueltas que se le dé a la tuerca, sigue siendo la misma vaina, ¿no? Entonces va a llegar al mismo sitio. Y eso precisamente es donde radica la fuerza de Charizard, en ser un deck tan simple, tan fuerte, ser un Pokémon tan grande y pues digamos que poderse cargar de manera automática, de tener 330 vida, que es un daño muy considerable en el formato. Y pues básicamente es eso, puede llegar a los 330 de daño cuando queda un premio del oponente. Entonces es un deck bastante bueno que para mí en rotación, si bien pierde un par de cartas, como todos los decks, pierde Rotom, pierde Luminion, pierde Charizard Radiante en este caso, hay que considerarlo como uno de los mejores decks porque igual su estructura básica, que es Pidgeot, Charizard, Caramelos, sigue siendo la misma y sigue en formato. Se puede manejar ahora con árbol de evolución, se puede usar con estampa, se puede usar con Prime Catcher, tiene miles de formas de usarse y pues considero yo que al momento en el que estoy grabando este video, que es el 28 de enero, y viendo lo que hay en el formato, pues es un deck bastante bueno. Entonces para mí entra a esos decks tier 1, que tiene una ventaja y es que es muy económico. Es, creo yo, que el deck más económico que podemos encontrar en el meta alto actualmente. Entonces, si tienen la oportunidad de comprarse un Battle Deck de Charizard, cómprenlo. Solamente le faltan un par de carticas. De resto, el deck está completamente armado. Roaring Moon X. Roaring Moon X para mí en este momento es básicamente un tier 3. Pierde demasiado, pierde mucho. Y es que realmente pierde cartas que lo aceleran, pierde motor de robo, pierde velocidad, pierde carga de energías.
Entonces pierde muchas herramientas y siento que eso sí lo afecta mucho. Entonces va a perder, por un lado, hay versiones que juegan Greninja, entonces va a perder el Greninja, pierde los Dark Patch para poderse cargar rápidamente, pierde Pokestop, en algunos casos pues se jugaba Pokestop, entonces pierde esa posibilidad. Entonces siento que Rolimum sí pierde lo que le da velocidad, por así decirlo, le da velocidad al deck. Y considero que si es un deck tier 3 ya podría pasar a mejor vida en cuanto a mi opinión. Pasamos a un deck chistoso que de pronto no habían visto, o pues para los miembros del canal les mostré este éxito, que es el de Aegislash. Es un deck divertido, es una muralla, es prácticamente un deck de control. Y para lo que se viene en el formato pues es bastante útil. Sin embargo pues no deja de ser un deck meme. Y tiene match bastante, digamos, polarizados. Sin embargo, eso sí, el hecho de que la rotación se efectúe, eso lo digamos, potencia un poco más. Y le da la posibilidad de jugar en un entorno en el que la mayoría de los decks son X. Y no tienen atacantes pequeños o pongámosle básicos, que sean muy potentes y que puedan llegar al daño que se requiere para llevarse a uno de estos Aegislash. Se va a la colonia, entonces esa es otra ventaja que tiene este Aegislash. Entonces, si bien considero que es un deck chistoso, no sé qué tanto lo vaya a beneficiar la rotación, porque esto sí puede ser una razón de peso para que sea un deck útil, porque muchas de las cartas que en este momento lo afectan se van en rotación. Entonces podríamos considerar que este deck puede tomar relevancia post rotación, pero habría que ver, digamos, de qué manera se adapta al formato que viene, ¿no? Entonces para mí es un deck que, si bien es un tier 3, podría ser un tier 3 bastante consistente, bastante sólido, y pues por qué no dejarlo en este punto. Vamos con Gholdengo. Gholdengo en este momento está dando mucho de qué hablar. Entonces Gholdengo tiene, digamos, en este momento su momento más óptimo, el momento álgido de uso. Y ha tenido muy buenos resultados. Muy buenos resultados, porque contra Regidrago, que es el dios del formato, por así decirlo, el deck a vencer en el formato, le va demasiado bien. Y eso es una ventaja que en este momento está aprovechando mucho. Sin embargo, en rotación pierde amigos como Palkia. Entonces Palkia lo pierde y puede eso quitarle un poquito de velocidad. Sin embargo, pues sigue siendo una carta muy buena. Pero tenemos el problema de que ya entra un formato en el que considero que Raging Ball va a verse mucho más, y esa sola razón hace que Gholdengo no tenga muchas posibilidades contra un deck tan opresivo como lo de Raging Bolt. Entonces podría verse el hecho de que no sea un deck tier 1. Eso sí, estoy seguro de que no es un deck tier 1, pero sí podría ponerlo en un tier 2. Es un tier 2 bastante sólido. Diría yo que es un deck bastante sólido para el tier 2. No pierde mucho, si bien pierde cartas como Iridia, Pokestop, Greninja. Pues son cartas que, digamos, que ralentizan un poco el deck, pero también le hace daño a los otros decks del formato. Entonces creo que por sí solo puede valerse, y pues con herramientas actuales como lo que es Togekiss, o pues otras cartas como lo es Archaludon, como lo vimos pues hace poco en un torneo de la tienda. Pues no sé si internacionalmente pueda existir este deck. Archaludon puede ser un acompañante bastante útil para Gholdengo, ¿no? Ahora pasamos por el lado de Future. Future Box, no, lo pongo ahí, pero por momento Future Box es un deck de, digamos, olvidado un poco, y siento que es el Iron, ¿cómo es? Iron Hands Turbo, el Turbo Hands, el que mejor podría darle uso a este deck. Y digamos que con la inclusión de cartas como Gerpon, con el Área Cero, con Crispin y todo este tipo de cartas que aceleran tantas energías y le va tan bien, y el aumento de daño que da Iron Crown,
Iron Hands es una amenaza bastante grande para muchos decks. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Estamos en un formato en el que hay una amenaza que es Raging Bolt. Tenemos cartas en el formato, digamos, muy grandes para lo que es ¿cómo es? Iron Hands, como por ejemplo podría decirse que Goldengo y otras cartas que vamos a ver, digamos, en el formato. Entonces esa es la razón por la que consideraría yo que es un deck que está ahí. Me daría pena ponerlo en un tier 3, pero según lo que yo veo, creo que es el mejor punto para ponerlo. Si bien recordemos que en el formato y en este tipo de rotaciones, muchos decks tienen cierta relevancia al comienzo. Cuando los formatos ya se sientan, cuando ya hay un formato determinado, algunos decks que vieron la luz al inicio empiezan a decaer. Y eso es algo que siento que le podría pasar a Future. Y si bien obviamente le metí mucho cariño a Future, creo yo que no hay manera de, digamos, defender, ¿no? Entonces, por esa razón, creo yo que Future debería ser un tier 3, más de cara al futuro, ¿no? Pasamos a Ancient Box, otro de los decks que he estado jugando, que me ha gustado, con el que he participado en los últimos eventos, o bueno, en varios eventos últimamente. Si bien no es el deck que me gusta porque lo usé más por capricho de haberle visto potencial, y efectivamente tenía mucho potencial. No es el tipo de deck que yo jugaría, no me gusta, no me agrada, digamos, su mecánica. Si bien apela a mi nostalgia porque mi primer deck fue Vespi Queen, ya es como un tipo de estrategia que no se adapta a mi forma de jugar. Y pierde muchas cosas. Pierde Greninja, pierde Pokestop. ¿Qué más pierde así importante que yo vea? Bueno, digamos que en ese momento no lo tengo presente, pero digamos que Pokestop y Greninja sí siento que lo van a afectar mucho. Pokestop le aceleraba el descarte, podía tomar ítems, y Greninja le daba la posibilidad de llevar las energías rápido al descarte para poder cargar a los Roaring Moon. Al no tener estas dos herramientas que eran básicas en el deck, creo que tocaría optar por una opción más de ítems de descarte, como Ultra Bolas, Superior Energy Retrieval, las vasijas, y esto hace que el deck empiece a dar muchas vueltas para poder lograr lo que necesitaba. Entonces, al perder el motor de robo, que es Greninja, y perder el soporte, que era Pokestop, creo que el deck realmente en este punto ya es totalmente un tier 3. No voy a ponerlo en basura porque realmente no considero que el deck sea basura. Realmente no creo que sea así. Está muy cerca, está muy cerca. Pero digamos que basura en lo que yo estoy viendo de los decks que puse, pues estos son los decks que yo mismo busqué y puse las imágenes. De pronto se me habría saltado alguno que no tenga presente. Pero digamos que en cuanto a lo que hay en esta lista, creo que Ancient es uno de los decks que peor le puede ir post rotación. Ahora vamos con Iron Thorns. Iron Thorns, el deck control ganador del mundial y que tiene muchas cosillas ahí. Creo sinceramente que no es un deck tan óptimo, no es un deck tan bueno para el formato que sigue. Puede frenar muchas cartas, puede ser muy molesto. Al no haber, digamos, la colonia, se pierde la posibilidad de negar el Iron Thorns, y eso le da cierta ventaja. Entonces no sé si ponerlo al final del tier 2 o al inicio del tier 3. Entonces por ahora creo yo que le va mejor como un tier 3. Obviamente,
si le toca contra un deck de Future, va a tener todas las de perder, eso sí lo tenemos muy claro. Más no significa que haya que jugar Future en lugar de Iron Thorns porque es mejor. No, simplemente que acá lo pongo precisamente porque el Future le veo cierta relevancia al inicio del formato. Pero Iron Thorns creo que es más viable al largo plazo, ¿no? Entonces siento que a largo plazo Iron Thorns es mucho más consistente, mucho más fuerte que un deck de Future. Pero pues digamos que entre ellos dos, obviamente, va a perder el Iron Thorns. Ahora pasamos a Dragapult, uno de los decks que el eterno, digamos, deck que ha estado en el formato desde que salió y ha querido funcionar y no ha podido, y después le metieron unas cartas y no pudo, después salió con Crispin y no se pudo, y más el cristal, y todavía seguía siendo como un deck a medias. Luego lo combinaron con Iron Thorns y ya tuvo digamos ese aire de deck competitivo. Y básicamente se descubrió que lo que necesitaba el deck era tiempo, y por eso lo combinan ahora con Budew, y Budew le da el tiempo suficiente para montarse y ser uno de esos decks bastante poderosos. Es un Pokémon sin debilidades, bastante grande, con un muy buen ataque, con daño a la banca que no se puede proteger con prácticamente nada que se use en el formato. Entonces es un deck excelente, y pues Budew vino a básicamente tomar, digamos, su lugar, o bueno, el lugar de Iron Thorns, para hacer que Dragapult, digamos, se volviera ese deck meta del momento. Y para mí, este deck es definitivamente un tier 1 para la rotación. Entonces, si bien el tier 1 sigue siendo muy parecido, pues vamos a ver cómo va avanzando la cosa. Aquí viene un deck que de pronto no se ha hablado mucho y es muy poco sonado. Sin embargo, he estado jugando en el live últimamente mucho control. Perdón si yo sé que odio los decks de control y que no debería jugar eso. Sin embargo, considero que los decks de control son decks que se necesitan en los formatos, y si bien son molestos y si bien aburren a la gente y todo ese tema, hay que aprender a lidiar con ellos, o como diría el soldado y el señor Casas, porque Casas nos humilló el fin de semana, pues entonces aprendan a jugar, ¿no? Entonces, como nos dijo que éramos unos mancos de mierda, entonces yo me di a la tarea de jugar decks de control, pues obviamente para entenderlos, y sí, siempre he jugado decks de control en el live, y considero que es una basura jugar decks que no dejan jugar. Pero hay que tener en cuenta que si bien por mucho tiempo evitamos este tipo de decks, en este formato, en los últimos formatos, ha sido uno de los decks como más dominantes, o que más han estado presentes en los torneos. Y Milotic es una carta que es excelente, que se puede combinar de muchas maneras con otro tipo de tech, y que para mi consideración, es cierto que no ha tenido ningún evento, es cierto que no ha tenido relevancia en los formatos, pero digo yo, si bien para mí los decks de control no deberían estar en un tier 1, este deck para mí sí debería estar o en el tier 1 o en el tier 2, en lo más alto. ¿Por qué? Milotic es inmune a Charizard, es inmune a Dragapult, entonces digamos que ya por esos dos lados va bien. Es inmune a los Ogerpon, entonces es otra carta interesante. Es inmune, por ejemplo, a Terápagos, que es otra carta que afecta. Y puede combinarse con cartas como Mimikyu, que pues básicamente es inmune a todos los X. Puede combinarse con cartas como lo es el Farigiraf o Girafarig, no, Farigiraf X, que es inmune a Pokémon básicos X. Entonces, si bien Milotic puede cubrir unos lados y ser totalmente débil a cartas como Raging Bolt, por el lado de Farigiraf es completamente inmune a precisamente Raging Bolt.
Considero que el deck tiene la posibilidad de adaptarse al formato y modificar las cartas de control que tiene para poderse jugar. Entonces para mí Mirotic debe estar en un tier 2, tal vez tier 3, no sabría decirles exactamente en qué punto los pondría. Me va a ir de loco en este momento, y es que voy a ponerlo como deck tier 1 en lo más bajo, porque los otros decks pueden aprovechar otro tipo de cartas, tal vez buscar tech o buscar cartas que puedan frenar a Milotic de alguna manera. Pero Milotic siento yo que tiene muchas salidas y muchas tech que puede usar a su beneficio. Y pues básicamente como deck de control tiene que ser estudiado muy bien el meta para tener relevancia. Entonces vamos a esperar. Yo compraría, si yo soy un jugador de control, buscaría un par de Milotics. No caerían mal para nada en cuanto a lo que a mí respecta. No caería mal en ningún sentido. Entonces tenerlo en cuenta creo que es importante. Ahora vamos por esta carta, Flareon X. Y me preguntarán, ¿qué carajos estoy hablando? Flareon X, ¿qué es eso? Bueno, sucede que Flareon X lo he estado jugando. Es uno de los próximos videos que van a ver en el canal. Y si bien lo combiné con Jolteon y todo el tema, porque amo Jolteon, creo que Flareon es a grandes rasgos la mejor evolution que hay en el formato. Y es lo suficientemente rápido y podríamos decir opresivo como para poder aprovechar el formato en el que nos encontramos. No es un deck que yo diga, uff, la va a romper. Sin embargo, me ha gustado. Y si quisiera ponerlo al tope del tier 3, sería muy bajo para mí. Tendría que hacer una clase de 2.5. Pero como no existe ese 2.5, lo pondré en el tier 2. Explicaciones van a ser muy vagas en este video. Sin embargo, pronto van a ver el deck en acción. Y la rotación básicamente lo único que hace es beneficiar. Si bien en este formato Flareon no tiene, digamos, tanta relevancia y no tiene tantas posibilidades, post rotación sí ayuda el hecho de que se pierdan muchos de los decks que en este momento están dominando. Entonces es un deck a tener en cuenta, creo yo que deberían considerarlo. Y pues ahí está, ya pronto verán el deck. Si les gusta Flareon, si les gustan los Eevees, creo que este es uno de los mejores. Consideraba yo que Glaceon era el mejor debido pues al directo que tuvimos, pero digamos que para lograr lo que Glaceon puede hacer, tiene que dar muchas vueltas, y esas vueltas son las que a la final lo afectan completamente. Cerulege es uno de los decks que bien no van a perder muchas de las cartas que hay en el formato. No pierde, digamos, prácticamente nada. Más allá de cosas como lo es Palkia, como lo es Greninja. De resto, digamos que entre comillas todo lo demás lo conserva. Lo que es el Squawkabilly, conserva las Corrin. Entonces digamos que toda esta parte veloz y pues obviamente las licuadoras, las liquidificadoras perfectas, las conserva. Y pues es un deck rápido, es un deck que le va bastante bien. Considero yo que podría estar por encima de otros decks como lo son Goldengo y Flareon. Para mí podría estar por encima debido a la velocidad. No sé qué tan viable sea al momento de enfrentarse contra decks como los que ya tenemos encima, porque recordemos que ya, digamos, los decks de control lo arrasan completamente. Entonces Milotic va a arrasar con él, aparte de ser débil al tipo agua. Dragapult no tiene habilidad y pues va a llegar a los 320. Si bien es fácil,
Dragapult puede frenarlo y joderlo bastante con Budew hasta el punto en el que él pueda montarse. Charizard es obviamente uno de esos decks molestos a los que digamos se puede llegar fácilmente después de 2 o 3 premios que haya tomado el Cerulege. Entonces digamos que está ahí. Ahorita vamos a modificar un poquito el tema, y es que considero que Zacian es un poquito peor que Cerulege debido a la debilidad, precisamente porque es tipo fuego. Pero digamos que si nos vamos por el tema de debilidades, entonces Flareon debería estar por encima de estos dos. Y pues digamos que no he estudiado lo suficiente a Flareon como para darles un criterio real de que el deck sí sea el peor match, digamos, en el momento. Bellibolt es uno de esos decks del Gym Leader o de los digamos entrenadores que llegan en este momento. Y lástima, yo estoy que hace rato que quiero un deck eléctrico. Saben que yo soy amante de los decks eléctricos, soy amante de Jolteon X salió y pues realmente pues es un poco decepcionante, o pues básicamente no he encontrado la forma de hacerlo funcionar. Y Bellibolt prometía bastante, el deck de Yono prometía bastante, tiene un motor de robo excelente, tiene un soporte para poner energías excelente, tiene un atacante y un premio que es Voltorb, que sinceramente es excelente, es muy buen Pokémon, pero le falta algo, tiene como algo ahí. Le falta poco para hacer un deck realmente competitivo. No sé si es que piensan hacer como los decks del futuro y del pasado, de sacarles cartas a futuro, bueno, en la siguiente expansión. Porque, digamos, todos los videos promocionales en el caso de Yono traen a Luxray, tiene a Mismagius, pero digamos que en lo que se reveló pues no vienen esas cartas. Esperaba realmente que salieran y tengo todavía la fe intacta, entre comillas, de que salga este jueves 30 de enero. Sin embargo, pues no va a salir porque ya en Japón se hizo el prelanzamiento y pues no había ninguna carta nueva. Entonces no sé si es que pueda venir en un futuro sobre, o no sé si venga en una estructura, alguna vaina, o pues básicamente ya el deck quedó así. Lástima, me entristece eso, porque pues, era un deck con mucho potencial. O sea, realmente considero que es uno de esos decks que tenía bastante potencial. Se quedó corto en atacantes. Y si bien lo he visto combinarse con Reginbolt, creo que Reginbolt por sí solo, o sea, Reginbolt brilla por sí solo, así que no necesita la ayuda de Bellibolt para, digamos, ser un deck competitivo. Entonces, lastimosamente y para mi desgracia, el deck de Yono lo pondría en un deck, en un tier 3. Vamos a ponerlo arriba como por puro capricho. Realmente me parece que es un deck pues chévere. Lástima que no se pueda aprovechar en el momento. Tal vez el formato lo beneficie de alguna manera, pero pues digamos que ya veremos cómo avanza, digamos, el formato post rotación. Ahora pasamos al deck de Lily. El deck de Lily básicamente ¿cómo lo diríamos? Desapareció. No existe un deck de Lily, es un Clefairy de Lily. No salió nada, prácticamente hay un Clefairy, un Comfey y un Ribombee. No hay nada más. Y Lily tiene tenía una posibilidad inmensa de tener cartas como Solgaleo, Lunala, que son Pokémones legendarios. Entonces, no sé qué pasa en este punto. Y eso me haría pensar que realmente van a sacarles más cartas a futuro, porque promocionar, digamos, los equipos de los entrenadores para que al final, digamos, un personaje como Lily, que digamos que en el juego de cartas es tan querido, solamente le saquen 3 cartas y que las 3 cartas realmente sean, ¿cómo decirlo?, como paupérrimas, por así
llamarlo, pues no sé si realmente Pokémon piense hacer eso y dejar a Lily así. Sin embargo, el deck de Clefairy podría ser un toolbox bastante interesante. Lo voy a poner por aquí por el tier 3. Se puede combinar con muchas carticas como el área cero, Gerpón de planta, puede pegar por el lado de psíquico, puede pegar por el lado de planta, puede hacer uso de cartas, digamos, tech, o básicamente ser una tech. Y es que el hecho de pegar con dos energías, nada más, una psíquica y una incolora. No estoy seguro, de hecho creo que voy a revisar ese tema en este momento. Qué pena, voy a revisar esto. Pero así pensando, este Lily dice: este ataque hace 20 más de daño por cada Pokémon en la banca tuya y del oponente. Entonces sí pude corroborarlo. No hay necesidad, digamos, de que sean Pokémones de Lily. Entonces puede ser una tech bastante interesante contra decks, por ejemplo, como Regibolt, como Dragapult. Entonces puede verse uso como carta del formato. ¿Cómo decirlo? Es un Raikou, Entei, Suicune, pero tipo psíquico, con una habilidad interesante cuando menos, porque digamos se puede llevar fácilmente a un Regibolt y fácilmente a un Dragapult. Entonces hasta Dragapult, oiga, sí, pensándolo bien, hasta Dragapult podría meter un Clefairy como tech, como un atacante tech, que uno pueda pasar por encima de, digamos, de Milotic, y dos, en un mirror, un Crispin lo cargo en un solo turno, le pego al Dragapult del oponente y me lo llevo. Bueno, oiga, sí, no lo había pensado, es una buena carta. Como tech, lo que les estaba diciendo, es una tech interesante. Y pues para este momento, pues creo que sí, puede ser una tech bastante útil, que se puede usar en Dragapult muy bien. O sea, se puede usar bastante bien en Dragapult, no lo había pensado. Pero pues digamos que ahorita analizándolo, pues al pegar de la manera que pensé que pegaba, tuve que corroborar para no decir sandeces, pero sí pega como debería. Entonces sí puede ser una tech interesante, cuanto menos interesante. Y si se le pone la tool esta, ¿cómo se llama? La perla, se vuelve un atacante de un premio. Entonces bastante interesante sí está. Entonces dejémoslo ahí. Y no sé si poner... No sé si... Oiga, ya pensándolo de esa manera, creo que es una mejor carta de lo que creí. Entonces... Oiga, sí, podría ser un atacante de un premio que se lleva a Dragapult, a Regibolt, que... Bueno, un posible atacante de un premio. Ya no hay los Vacuum, solamente dependerían de jugar la Jamming Tower. Entonces, bueno, se los dejo ahí como una carta cuando menos curiosa. Vamos a ponerlo encima de Bellibolt. Igual, qué carajos, Bellibolt me puso triste. Bueno, vamos por el lado de Archaludon. Archaludon es un buen atacante, es un buen deck, prácticamente no pierde nada con la rotación. Sigue siendo un muy buen atacante, es una muralla inmensa. Pocos decks pueden ser tan grandes y tan, digamos, fuertes como Archaludon. Y pues pierde debilidad al usar su ataque, entonces puede prácticamente despreocuparse de cartas como Cerulege, como Flareon. Entonces considero yo que es un deck tier 2. No lo voy a poner en el tier 1, pero pues sí considero que es un muy buen tier 2. Pongámoslo por encima de Flareon. Podríamos hablar de que es mejor que Flareon, listo. No veo el problema en eso. Entonces creo que podríamos estar dejándolo por este lado. Lastimosamente Goldengo sí se lo lleva por completo, o sea, no hay forma de defender eso. Y Zacian, sinceramente, poco a poco yo lo iría echando para atrás, porque
sí es muy bueno, tiene muy buen soporte, pega muy duro, puede tener unos turnos iniciales excelentes. De hecho, con el soporte que tiene 1000 salidas, pero muchos decks se los llevan de un golpe y ese es el problema. O sea, hay muchos decks de mucha vida en el formato que no son básicos y eso, digamos, puede hacer que Zacian pierda relevancia. No estamos en un formato enfocado a las evoluciones, y si bien Charizard y Dragapult son decks de evoluciones, igual que Goldengo, sus atacantes son demasiado fuertes. Realmente son demasiado fuertes. Al momento de que ellos caigan, uno, no van a recibir el daño en la banca, y dos, pues son muy grandes como para que Zacian pueda llegar al daño de estos Pokémon. Y si lo logra una vez, cargarlo una segunda vez va a ser muy complicado. Puede que se lo jueguen con Metan, puede que la Tool le quite un coste de ataque y solamente necesite 3 energías. Sí, pero estamos hablando de cartas que por sí solas ya se cargan, ya tienen una estructura determinada. Entonces ahí está. Mamoswine me parece un deck curioso, cuando menos curioso. Pega como 180 de base y 40 más por cada Pokémon 6-2 en el campo o en la banca, si no estoy mal. Y pues estamos hablando de Mamoswine, estamos hablando de Pidgeot. Podríamos hablar hasta de cartas como los fantasmas. Podríamos bajar Luxray. Uy, no sé si el Luxray que cae se queda o rota. No estoy seguro. Ahí sí lo que les diga es una completa mentira. Podríamos usar Garganacl. Entonces hay cosas interesantes con este Pokémon. No lo voy a poner como un tier 2. Considero que es un tier 3. Por ahora puede que en un futuro evolucione el deck, pero pues el hecho de que sea un Stage 2, que necesite muchos Stage 2 en la banca, pues me hace reconsiderar o replantear el hecho del deck. Busca cualquier Pokémon una vez por turno del deck a la mano, sí. Si tenemos varios, podríamos buscar 2-3 Pokémon del deck a la mano, sí. Pero pues antes de todo eso ya tuvimos que haberlo montado, cargado. Entonces como que me deja en esa balanza de como que sí, pero no. Entonces ahí está. Pasamos a Zoroark. Zoroark X. Cuando lo anunciaron en el mundial, no dejé de pensar en un deck exageradamente bueno, o sea, brutal. Y lo es muy bueno, es muy buen deck. Es su propio motor de robo. El propio motor de robo es atacante. Entonces digamos que si por el lado de Gardevoir su motor de robo no era atacante, sino que tenía que evolucionar, pero le daba la posibilidad de ser un deck muy consistente, Zoroark soluciona y solventa esa parte, siendo él el atacante y él el motor de robo. Entonces podríamos tener tranquilamente 4 Zoroark en el campo, robar 8 cartas por turno y atacar con ellos mismos. Tienen una vida bastante decente, si no estoy mal son 270, 280. Vamos a revisar aquí nuevamente, no sé si se esté viendo bien aquí por este lado. Vamos a buscar a Zoroark. Zoroark. El Zoroark de N tiene 280, o sea, es una vida excelente. 280 vida es muy buena vida. Y digamos que en este punto tiene atacantes interesantes como lo es Reshiram, Darmanitan, que es un Greninja y aparte es tipo fuego, puede ayudar a solventar cartas como Zacian, como Goldengo. Entonces como Aegislash. Entonces es muy interesante. Si hay decks que digamos usan tools, puede usar a Joltik, que me parece un atacante formidable. El hecho de quítele la tool, hágale 30 y paralícelo, es una bestia de carta. Si bien es de muy poca vida y es un
Pokémon que va a regalar premios en ciertas situaciones. Me parece un atacante fenomenal. Darmanitan es un atacante muy bueno que pega a la banca y que aparte de todo va a aprovechar el hecho de que si Cerulege se vuelve loco y bota muchas energías, pues Darmanitan puede aprovechar eso y atacar. En el lado de Regibolt también, al usar tantas energías y descartarlas al final del turno para poder llevarse un Zoroark, podemos aprovechar a Darmanitan para hacer el daño conforme a las energías que hay en el descarte de nuestro oponente. Y es un atacante de un premio que puede usar cartas como la energía triple, ¿cómo es que llama? Bueno, la energía triple la puede usar. Puede pegar por debilidad al tipo acero. Entonces siento yo que es un deck muy bueno. Hay cartas que sinceramente yo considero que no van, como por ejemplo lo que es Sigilyph. Sigilyph es una carta que sí, cuando al oponente cuando a ti te queda un premio, ya no tienes que matar nada, simplemente atacar con Sigilyph y ganaste. Sí, pero ¿por qué llegar a ese punto y depender de esa carta tan condicional? Entonces yo no la jugaría, yo sinceramente no la jugaría. Yo jugaría Zoroark, Darmanitan, Reshiram, y porque me gusta, o sea, realmente porque me gusta y porque considero que puede tener jugadas muy interesantes, metería un Joltik. Pero no jugaría ni el Purloin ni el Sigilyph, y pues en la mayoría de los casos no jugaría Joltik. Pero para mí es el deck que sinceramente a mí me gusta del nuevo formato. Lo siento como el mejor deck del formato que viene, guardando diferencias a Zacian, porque pues Zacian es excelente, pero entre Zacian y Zoroark, viendo el formato en el que estamos, creo yo que Zoroark tiene mayores posibilidades de ser un deck meta. Bueno, competitivamente hablando en este formato que les estoy mostrando. Entonces para mí, si bien no tiene un atacante formidable, hacer 170 con Reshiram me parece un daño bastante útil. ¿Qué me preocupa de Zoroark? Vuelvo y digo, el maldito Regibolt. Es un deck casi imposible de ganar. Es muy difícil ganarle a un Regibolt que va a podernos hacer KO en un solo turno, que no es débil a prácticamente nada. A Clefairy, pero pues no veo la forma en la que se pueda usar un Clefairy en este deck. Joltik, si bien puede afectar un poco y frenar a un Regibolt que ponga cápsula, ahí está. 170 no es suficiente. No tener la posibilidad de devolver el daño, porque precisamente Regibolt no nos va a dar la posibilidad de devolver el daño. Entonces esa es la razón por la que considero que el deck no tiene mucho potencial en cuanto al tier 1. Pero digo yo que Zoroark es un sólido tier 2, y creo yo que es el mejor tier 2 que hay en el formato, por lejos. Lo hablo sinceramente, o sea, creo que es el mejor tier 2 del formato y no cabe lugar a dudas. Es muy bueno, o sea, siento yo que lo que puede ofrecer este deck y lo que puede dar es tanto, pero tanto, que creo que la gente no lo está notando aún. Y creo que tiene que darse su tiempo, tiene que adaptarse un poco, ver cómo moverse en el competitivo, en el meta que se viene, porque va a ser difícil que el deck coja esa relevancia que debe coger, pero podrá tenerla en algún punto. Tiene que lograr esa posibilidad, ¿no? Entonces algo se inventará el deck por lo consistente que es, y la versatilidad que tiene va a hacer que el deck pueda irse por las ramas contra ciertos decks. Entonces yo sinceramente es el deck que quiero jugar. Ya no quiero jugar decks que ya existen. No quiero jugar Dragapult. Me gusta Dragapult, pero no lo quiero jugar.
Charizard nunca me gustó, entonces pues no lo voy a jugar. Raging Bolt me parece aburridísimo, pero el hecho es que no importa si el deck es aburrido o no te gusta, pues básicamente si el deck es funcional, pues juégalo, ¿no? O sea, la idea es tener resultados. Entonces, por esas razones siento que para mí mi deck sería Zoroark. Porque se adapta muy bien a lo que yo estoy buscando, a lo que yo busco en una baraja y en lo que se puede hacer en un formato. Entonces Zoroark es para mí el deck mejor tier 2 que hay. Es solamente opinión personal, porque sinceramente creo que hay duelos que los va a tener del culo, o sea, realmente los va a tener del culo, como lo es Flareon. O sea, es un duelo dificilísimo. En el caso de Dragapult, de Charizard, de Raging Bolt, son duelos muy difíciles, o sea, son duelos que realmente son difíciles de llevar. Entonces puede verse en muy malas situaciones, pero de esa misma manera puede salir muy bien, ya sea volverse un deck de control, controlar mano, campo, energías, lo que sea. El hecho de que él pueda robar cartas como loco, pues le va a dar esa posibilidad de avanzar en el formato. ¿Listo? Y por último tenemos a Terápagos, la tortuguilla. Es otro de los decks que para mí es hermoso, weón. O sea, para mí la tortuga es hermosa. Terápagos es un deck que me encanta. Es de esos decks que tienen tantas salidas, tantas opciones, tantas jugadas. El deck de Palkia Terápagos desde el año pasado me fascinó. El vecino lo jugó y yo dije, bueno, está interesante. Y hacía jugadas que me parecieron interesantes. Por esa razón quise probarlo, y cuando lo probé definitivamente quedé enamorado del deck. Me volví enfermo con el deck, a buscarle salidas, jugadas, opciones, que me sorprende la cantidad de posibilidades que ofrece el deck de Palkia Terápagos. Y el hecho de perder a Palkia duele mucho, pero Terápagos sigue teniendo ese motor que para mí es el top de los motores, y es Noctowl y Rotom, el fan Rotom. Entonces para mí es un tier 2 sí o sí. Si bien en el formato hay Pokémon muy grandes, Stage 1 y Stage 2, lo que le da esa ligera desventaja y que pues tiene ese problema, algo tendrá que inventarse. Se puede jugar con las energías planta, agua y eléctrica. Yo creo que tiene que existir la manera de volverlo un deck inmune a Pokémones básicos y ver cómo se solventan los Pokémon más grandes, como los Stage 1 y Stage 2 que van a estar en el formato. Pero para mí es un deck muy querido, realmente muy querido, y quiero ponerlos a los dos, entre Zoroark y Terápagos, en ese punto intermedio entre el mejor y el peor tier 2. Pero no quiero que se pongan en ese cuento de que es que si Zoroark está más arriba, entonces es el mejor y él no le puede ganar a este, que el otro deck lo vuelve nada. Pues sí, es así. Pero digamos que en cuanto al tier 1, no quiero diferenciar quién es el mejor, y en el tier 2 quién es el mejor. No, digamos que si bien para mí Zoroark es el mejor, claramente estos decks entre ellos se pueden dar mucho en la cara y se pueden dar muy bien. Puede que a Terápagos le vaya exageradamente mal contra Cerulege, sí es cierto. Contra Goldengo, sí es muy cierto. Pero pues le puede ir bastante bien contra Zacian, le puede ir bastante bien contra Archaludón, porque pues sí, Archaludón pues no logra los 230 a menos de que use la Tool, la Defiance, la Vitality, perdón. Pero pues digamos que Terápagos tiene maneras de solventar eso, y que si no lo mata pues se puede volver a la mano, volver a bajar. Entonces, ¿por qué no? Le va muy bien contra Raging Bolt, es un deck que le va muy bien contra Raging Bolt. Entonces, ¿por qué no? Le va mal, digamos, contra los decks de control como lo sería un Milotic. Pasar por encima de un Milotic está difícil. Pero algo se podrá inventar. Considero yo que
el deck tiene esa, digamos, esa gama de oportunidades que no tienen los otros decks. Entonces por eso Terápagos y Zoroark me encantan. Esto, muchachos, sería para mí el tier list del próximo formato, el formato post rotación. Y considero yo que así iniciaría el cuento, según mi opinión. Si quieren dejar en los comentarios alguna opinión adicional, pues obviamente esto es un espacio de debate y espero, digamos, escuchar sus opiniones, no sus pendejadas, porque hay gente que ni siquiera ve el video y ya abajo está comentario: no, ¿cómo vas a poner un hijo de puta Zoroark que es muy malo en el top del tier 2? Ay, papi, no seas estúpido y ve el video y opina tranquilamente en los comentarios. Entonces, sin nada más que decir, muchachos, después de haberles hecho este pequeño disclaimer, muchas gracias a todos por estar acá. Vamos a volver a estar mucho más activos en el canal. Ya, pues, como lo pudieron ver, pues hay más videitos en el canal. Estaba muy ocupado por el tema del local y todo ese tema, pero ya volvimos, ya retomamos el tema competitivo. Ya estoy dispuesto a clasificar al mundial, entre comillas, en solo 2 eventos. Vamos a ver si lo logramos. Y pues nada, sin nada más que decir, muchachos, espero que esto les sirva para definir qué deck van a jugar en el próximo formato. Y de pronto, si alguno de los decks que hay en el tier 2 les llama la atención, o en el tier 3, pues ¿por qué no ir buscando esas cartas? Entonces, muchachos, gracias por llegar a esta parte del video. Sé que fue un video largo. ¿De cuánto duró? 1 hora. Bueno, es un video de 1 hora. Volvimos a nuestros videitos de 1 hora. Muchas gracias a todos por estar aquí. A los miembros del canal, realmente muchas gracias a ustedes, miembros del canal, por seguir acá. Yo sé, posiblemente los voy a dejar aquí en el borde, o pues si no, de corazón, muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes estamos acá, gracias a su apoyo, pues seguimos continuando esto. Y si ustedes quieren apoyar al canal, quieren ofrecer al canal un poco más de su ayuda, un poco más del lado económico, entonces les agradecería mucho que se unan a alguno de los 3 niveles que hay abajo. Recuerden que el tema de los miembros del canal está meramente enfocado en el juego competitivo. No es tanto por el tema de la historia y todo eso, sino pues nos enfocamos un poco más en el tema competitivo. Y si quieren competir y quieren hablar un poco sobre los decks que vienen, las cartas que están saliendo, qué posibilidades hay y todo este tema, pues pueden unirse a partir de el rango Radiant, Shining, y pues ser parte del grupo de miembros. Si no, con solo que vean los videos, le den like, compartan o comenten es suficiente. Muchachos, suscríbanse, eso ayuda bastante al canal. Y sin nada más que decirles, nos vemos en el próximo video y chao, chao, muchachos, chao. Menos mal. Mierda. Maldita sea John Paul. No.